Marcelito el Guayabita. Marcelo por tener cara de guayaba. Por tener cara de guayaba, por tener cara ¿cómo es? De güero. Sí. Por tener cara de güero. Es que los mexicanos salen con cada palabra, brother. Betty lo hizo tan bonito esa levantada de excomunión que después me llamó de guayabitas y que diga lo que diga, la felicidad vale todo. Acá subió, bueno, miren, no me voy a ir porque tenemos que escuchar no voy a decir la otra parte porque somos todos uno acá, señores. Ya decir la otra parte es como que no me gusta caer en ese dualismo, ¿no? De esto es una cosa, lo otro es otra. No, acá somos todos católicos. Acá somos todos hermanos, somos todos católicos. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo bien? Saludos, campeón. Un abrazo a todos. Brother, ¿te excomulgamos o no te excomulgamos? ¿Qué opinás vos? No, ya yo soy cisma, ya yo quedé en el área de si Martín Lutero fue, bueno, que ya se le levantó la excomunión, si mal no estoy. Yo estoy en el otro ala, o sea, yo estoy ya, yo creo que estoy más allá del infierno estoy yo. No, vos le quitaste el puesto, o sea, vos ya te sentás en el trono de ahí, allá abajo, ¿no? Le dije a Satanás que se quitara y que me colocara allí. Y te respetó, dijo, ¿sabes qué? Vos, tengo que aprender mucho de vos, Hugo. Vení acá y darnos un par de clases. Sí, Hugo, mira, el propósito de este directo no es crear esto de como censurar, ¿no? Censurar a los que de alguna manera ven peligroso el documento Fiducia Supplican. Yo se lo decía a Betty, digo, yo creo que todos están defendiendo de alguna manera a la Iglesia Católica, todos creemos que estamos defendiendo a la Iglesia Católica y todos lo hacemos de la mejor manera, o sea, desde la mejor, o sea, con la mejor disposición, la mejor fe. Pero bueno, no es eso, ¿no? De como crear ese tipo de contenido de decir, ya no hablen, ya no critiquen o cosas por el estilo, porque de alguna manera la Iglesia Católica a lo largo de estos 2000 años sí ha tenido polémicas. La voz de la Iglesia de los laicos se ha levantado muchas veces a lo largo de los 2000 años. Estamos de acuerdo en eso, ¿no, Hugo? De hecho fue la Iglesia laica que salvó a la Iglesia clerical de unas herejías como el arrianismo, ¿no? El pueblo aunque cierto tercio de la Iglesia se sostuvo, ¿no? Cuando el Papa Julio levantó la excomunión de Atanasio y el Combo, porque Atanasio fracasó, fue exiliado 15 años después del concilio. El pueblo fue el que ayudó de alguna otra manera a reponer esos obispos que habían votado los semiarrianos, ¿no? La Iglesia laica siempre ha jugado un gran papel en la Iglesia, valga la redundancia, ¿no? Esta distinción que se hace dentro de la Iglesia, ¿no? La maestra y la docente y la discente. Y sí, sin duda alguna, el pueblo laico siempre ha sido partícipe, está llamado a ser partícipe, ¿no? Exacto. Te voy a hacer una pregunta concreta, porque yo creo que muchas veces podemos caer en juicios temerarios, ¿verdad? Tanto de una parte o de la otra, ¿no? Te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué crees vos que los que están de alguna manera en contra de Fiducia Supplican están haciendo contenidos justamente con eso, ¿no? Tratar de demostrar que este documento está mal o que tiene algo que está mal, que desata confusión o que apunta hacia la confusión. ¿Cuál sería el motivo? Son varios. ¿Cómo se lo explicarías? ¿Vos cómo se lo explicarías a las personas? Porque son varios los argumentos que ponen sobre la mesa, solo que las personas no son capaces de escuchar los argumentos, procesarlos, razonarlos y aclararlos, bien sea rebatiéndolos o bien sea exponiéndolos como son. El primer día que salí con los hermanos a hablar del documento, expusimos varios puntos y yo incluso me tomé la molestia de colocar en una ¿cómo se llama eso? Una diapositiva, uno de los tantos argumentos, ni siquiera el argumento pastoral del orden fáctico, sino el del lenguaje, el uso del término y la inherencia del término con el tema de la pareja y eso, ¿no? Solo eso, o sea, yo hice, este grupo dice esto y este otro grupo dice este otro. Entonces hay un celo porque todo sea como que perfecto y no dar cavidad a ningún tipo de ataque. Entonces, la lectura, solamente hablo del contenido del documento, a la lectura del documento se le vio una deficiencia.
al ver la deficiencia se marca, se señala dónde está la deficiencia y se argumenta por qué se cree que se tiene la deficiencia. Por el otro bando ni siquiera se toman la molestia y no estoy tomando mis palabras, estoy tomando las palabras de un sacerdote, de un fray famoso en las redes sociales. Es de enseguida atacar, no, eso es directamente proporcional a estar en contra del Papa. Si tú criticas fiducia súplica en un término, ya tú estás en contra del Papa. Es más, no digo mis palabras, aunque yo pensé así, también lo dije, ¿no? Pero, por ejemplo, Fray Nelson lo dijo, no puede ser que nosotros, dice Fray Nelson, ¿no? O sea, yo soy no sé qué de filosofía, estudié tal cosa, díganme a mí cuándo esto significa esto, si esa distinción nunca, etcétera, etcétera. Pero salen a decir enseguida que uno está en contra del Papa, o sea, algo que no se sigue. Entonces, cuando tú atacas al otro de estar en contra del Papa por criticar un término en un documento, que la misma iglesia reconoce en sus documentos, que sus documentos pueden ser deficientes, tú haces un muñeco de paja a esa persona y eso es ofensivo porque tú estás diciendo algo que no es, ¿me entiendes? O sea, tú estás señalando a esa persona de algo que ni siente, ni cree, ni se le pasa por la cabeza, solo porque te está diciendo, mira, para mí, este argumento es así, esto es así. Y tú, no, tú estás en contra del Papa, o sea, pero ya va, yo te estoy hablando de esto y tú me sales con esto. Entonces, bueno, ya, esa es una. La otra es la pastoral, que, por ejemplo, me remito a las palabras del obispo Munilla, ¿no? Él dice, es caótico por esto, y te da los argumentos, ¿no? Yo no voy directo contra Munilla a decirle que está en contra del Papa, el mismo Munilla lo explica. Entonces, si uno escucha a nuestros hermanos, porque yo lo dije, nosotros éramos 3 ese día, y cada quien puso su punto de vista, y nadie se dio cuenta, pero ahí por lo menos yo estuve con el hermano José, y en el mismo live, el hermano José me da un refutón, me refuta un argumento que yo pongo sobre la mesa. Y yo no tengo respuesta, o sea, ¿qué hago? Pero yo le dije, no, me dice el hermano José, no, pero nosotros aquí, o sea, lo válido, no es una entrevista, lo válido es la terminología del documento per se. Por ejemplo, es para darte el ejemplo. Yo no voy a ir a decirle al hermano José, estás en contra del Papa, porque él me esté señalando con argumento lo que él concibe como una deficiencia terminológica. ¿Sí me hago entender? Entonces yo tengo que tener la capacidad y la madurez de decir, no voy a atacar a mi hermano, a su persona, me voy a centrar en el argumento para bien sea, no sé, desmenuzarlo mejor. ¿Sí me hago entender? Entonces, Claro. si no se hace la distinción entre el argumento y la persona, ni le prestas atención al argumento y te llevas por el medio a la persona. Claro, y se termina el diálogo, porque empezamos todos a los piñazos ahí, a los garrotazos, porque pasa eso, nos empezamos a ofender, nos desviamos y yo te puedo entender perfectamente, y yo sé con la calidad de persona que estoy hablando, porque realmente Hugo es una persona que tiene calidad. Yo lo sigo su contenido. Podríamos tener cierta discrepancia de repente en algunas lecturas, pero sé con el tipo de persona con el que estoy hablando, un tipo que tiene calidez. Ahora, reconocemos, Hugo, que tanto de los dos, vamos a ponerla así, a mí no me gusta usar eso de bandos porque para mí somos todos católicos. Pero vamos a ponerlo ahí, ¿no? Lo ilustramos así, como dos bandos. Podemos reconocer que en ambos bandos a veces algunos pueden caer en ser un poco agresivos a la hora de dialogar y de llevar estos temas adelante. Por supuesto, pero claro, todo tiene una génesis, ¿no? Todo tiene una pólvora y una chispa que hace el fuego. Si tú me atacas a mí, o sea, fíjate, el que te traten a ti, o sea, que me digan a mí que yo estoy en contra del Papa per se, para mí es una ofensa gravísima. Y yo sé que esa persona que me trata y que me acusa de eso, yo sé que esa persona está pecando. O sea, es que yo lo sé, está pecando. Porque yo juzgo su actuar. O sea, me juzgas a mí de algo que yo no estoy haciendo, ni estoy creyendo, ni estoy incentivando, ni nada de eso. Nada de eso. ¿Ve? Se me viene aquí a la mente el tema de Génesis 3:15, ¿no? El tema de que quién le pisaba la cabeza a la serpiente, si era María o el hijo de María en el protoevangelio, ¿no? Si la mujer o la simiente de la mujer. Si mal no recuerdo, la Vulgata Latina decía que era María, ¿no? O sea, que era la mujer. La misma iglesia hace supuestamente esa corrección para decir que es la simiente.
Si nosotros en las traducciones de los documentos de la misma escritura se han hecho ese tipo de correcciones, es porque la iglesia tiene contenido en los documentos que pueden ser perfectibles tranquilamente. O sea, razonemos por ahí, la misma Domus Veritatis lo dice. Ahora, vamos a suponer que no es un documento, vamos a suponer que es un actuar y el momento de hacer una enseñanza. El mismo Francisco lo dice. O sea, esto no es algo cerrado, esto no es una dictadura. El pueblo puede tener preocupaciones, puede tener esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y eso nos hace presión a nosotros para ser mejores, dice el mismo Francisco, el mismo Papa Francisco. Entonces, si tú comienzas a atacarme, tú me ofendes. Entonces hay una línea delgada de que si yo recibo la ofensa, ¿cómo actúo? En caliente respondo. Trato de respirar y ser un buen cristiano y no dejarme llevar por las emociones y responder razonablemente, pero, o sea, es un ejercicio fuerte. No todo el mundo, no todos somos capaces de tener ese aguante, ¿me entiendes? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tú ves todos los videos del hermano José Plasencia, le tiran con todo. No te ha mencionado a nadie, ni siquiera ha hecho alusión a alguien de todas las personas que le tiran. No, es que eso José es de maravilla. José Plasencia, eso es una maravilla. Sinceramente, no comparto, te soy honesto, no comparto mucho de lo que dice, pero sí he visto muchos de sus videos y el tipo, o sea, mi hermano José Plasencia es una persona que la verdad es como si fuera la paciencia en persona, la paciencia en persona, porque le tiran con todo, pero él se la aguanta, se la aguanta como todo un buen hombre y todo un buen cristiano. Por supuesto, yo no comparto muchas cosas de lo que dice, pero no quiere decir que yo no lo reconozca como hermano y no quiere decir que yo no reconozca que el hombre se comporta como todo un buen cristiano, Por eso te digo, entonces son más cristianos, o sea, se van a creer más cristianos por defender al Papa y no se dan cuenta que están atacando a un hermano y yendo contra él haciendo muñecos de paja. Y yo personalmente pienso que el que haga ese tipo de ataque, no solamente con José Plasencia, con cualquier otro hermano, visiblemente puedo yo juzgar tu acto, porque es lo que puedo juzgar, no tu intención, no la conozco per se. Estás prácticamente cayendo en calumnia, ¿sí me hago entender? Claro, y yo digo, wow, o sea, es terrible, pero esa línea delgada, o sea, queda muy difícil cuando tú recibes un ataque de eso. Lo que te queda es respirar y actuar lo más cristiano posible, pero acuérdate que el ser humano tiene esa parte animal, por así decirlo, ¿no? Que son las emociones, ¿no? Que son los instintos, que puedes reaccionar de igual manera, o sea, te puede devolver la misma piedra, ¿me hago entender? Claro, mira, acá tenemos a un hermano llamado Luis que dice: José Plasencia y Santiago Alarcón tienen el don de la paciencia y la sabiduría. Aunque yo he visto a Santiago Alarcón a veces un poco más, a veces se llega como a enojar un poco, pero lo entiendo, que a veces sube cada personaje a su canal que yo sinceramente lo saco, o sea, agarro el monitor mío y también lo tiro por la ventana y tiro computadora y tiro todo por la ventana, porque te sacan de las casillas algunos que andan por ahí. Pero bueno, vamos a escuchar a Juanchito, que subió aquí, mi querido amigo Juanchito. Juanchito y el número. Quiero aclarar algo, y es que no me estoy riendo por burlarme de Hugo para nada, sino porque me da risa la cara del muerto. ¿Vos no lo conocías? ¿No lo conocías? Pero esa cara artificial. Ay, es buenísimo, tengo que taparla con... Brother, ¿vos no conocías a Gibran? Se llama Gibran, ¿no lo conocías? Por supuesto que lo conozco, él. Pero ¿por qué todavía no te acostumbras a ese rostro del que nos invita a pensar en nuestro destino eterno? No sé, había visto videos de él y no me había dado risa, pero por alguna razón ahora, no sé por qué, me empezó a dar mucha risa. Bueno, pero que vos estuviste en varios videos ahí, Juanchito, sobre este tema, ¿no? ¿Qué nos podés decir a nosotros? La temática, mira, la temática en sí no es ponernos unos contra otros, discutir esto del documento, si está bien leído o mal leído, sino más bien tiene que ver con cómo tratamos nosotros, cómo nos paramos delante de esta problemática. Porque reconocemos que hay un problema en la cuna de la iglesia, pero parece ser que
esto está generando fricción al punto de que nos estamos dando con todo. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión, Juancho. Sí, cuando se trata de algo tan grave como sería la obediencia, nada más y nada menos que el magisterio, aunque sea ordinario y no infalible, digamos que no es como que uno tenga que ponerse de bandos como tal. Es decir, si nos reconocemos como católicos y aceptamos que existe un magisterio, lo mínimo que deberíamos de hacer sería en vez de, o sea, sería intentar lo máximo posible, intentar entender el magisterio para justificarlo. De hecho, no sé si ya, bueno, no sé cuántos ya han visto mi testimonio de conversión con Fiducia Supplicans, pero yo la primera vez que lo leí, sinceramente no supe resolver el problema y me entró un gran preocupación, confusión, miedo, porque yo tenía clara conciencia de que el magisterio de la iglesia es el magisterio, es algo que está asistido por el Espíritu Santo, como ya lo dice las catequesis de Juan Pablo II de 1993, como ya lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que encima es obligatorio según el canon 752 del derecho canónico. Y es como que de repente llega esta afirmación de la nada y es como ¿cómo lo resuelvo? Pero ¿A qué te refieres cuando dices que es asistido por el Espíritu Santo? me refiero a que o sea, que según nos cuenta el catecismo, creo que el numeral 820 y algo por ahí estaba entre los 800 o la Donum Veritatis por ahí en esos numerales, que el magisterio es una institución querida positivamente por Cristo para, para que transmitiera la fe pura transmitida por los apóstoles sin error y con confianza, y por consiguiente para que pudiera cumplir esa misión de ser el maestro de todos los fieles y mantenernos en la fe pura y verdadera. Cristo le invistió de un carisma que se llama Juan Pablo II, el carisma de la verdad, que sería esa asistencia, que consiste en que el Espíritu Santo de alguna forma influye en el mismo sumo pontífice y en los obispos en comunión con él para que no erren en materia de fe y moral. Perfecto, Ahora bien, ahí te da una verdad, ¿verdad? Pero acuérdate que en la fe católica hay como especie de 3 verdades, ¿no? Como niveles de verdades, ¿cierto? ¿Sabías eso, verdad? sí, la verdad de fe divina y católica, la Exacto. verdad definitiva y la verdad no infalible, pero del magisterio ordinario. Claro, Claro, ahora tú una sabes, pregunta, y tú Hugo, sabes que una pregunta para Hugo. Estas tres verdades, es verdad, son en categorías, ¿no? Pero sí, estas tres verdades nosotros las tenemos que recibir con buena disposición y no cuestionar hay una, independientemente de qué categoría sea. la verdad per se no se puede cuestionar, ninguna verdad se puede cuestionar porque la verdad es Cristo Exacto, y todo lo que se pone como verdad es Cristo. Ahora, exacto. cuando hablamos de divina asistencia, esto lo dice el Dessinger 1037, si mal no estoy, hace la distinción en qué tipo de asistencia tiene el Espíritu Santo en el sentido de definir verdades y donde no hay una asistencia divina. De hecho, el profesor de teología, el profesor de Benedicto XVI, Michael Smaus, también lo explica. Los niveles de asistencia al Espíritu Santo al magisterio y a las personas que conforman el magisterio. El magisterio, el Espíritu Santo nos guía a todos, ¿no? Pero todos no somos magisterio ni todos definimos verdad. Hay una categoría de asistencia del Espíritu Santo para definir lo que dijo el compañero aquí, es verdad. Se define el dogma, ¿no? De hecho, la infalibilidad, la primera prerrogativa de la infalibilidad es esa, que el Espíritu Santo, prometido por Cristo a la iglesia, asiste a la iglesia para que al momento de definir tal cosa, no erre, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en la formulación de esa verdad está la participación humana. Por lo tanto, en el lenguaje, que es limitado, porque una cosa es lo que dijo él, una cosa es el influjo y otra cosa es la divina asistencia. Cuando hablamos de influjo, hablamos de inspiración. Cuando hablamos de divina asistencia, hablamos de infalibilidad. En el influjo, el agiógrafo va a escribir sin error. Por eso creemos que lo escrito allí no tiene error. O sea, ni siquiera en la formulación hay error. Mientras que en el dogma, en la formulación, como depende de la limitud, de la limitación del ser humano para expresarse en lenguaje, puede haber falencia o no puede haber exactitud.
pero la verdad en esencia está ahí. Y esta distinción va a ser lo que va a ser una doctrina y un dogma. Por eso en el mundo católico se tiene un nivel de categoría diferente. O sea, una cosa es la doctrina, otra cosa es el dogma. El dogma está íntegro e interno en la doctrina, pero para hacer doctrina, que es propiamente enseñanza, tú requieres de esa parte humana del lenguaje, de la escritura, del texto. Y es allí donde va a estar el debate, si se formuló bien, etcétera, etcétera. Por eso cuando viene un protestante y te dice a ti, mira lo que dijo Bonifacio VIII, que el protestante, que el ateo, que el no sé quién, fulanito, no me acuerdo si fue Bonifacio VIII, en este momento no me acuerdo, no se salva. Pero ahora vienen y dicen en Unitatis Reintegratio que sí se salva. Ya va, es que al momento de formularte la bula, o sea, la profundidad del conocimiento en el dogma no está plena en el texto per se, pero la creencia está, porque el dogma es fuera de la iglesia no hay salvación. Por ejemplo, para hablar de eso, para darte un ejemplo. Entonces, esto lo deja sentado tanto el Dessinger como algunos documentos de la iglesia y lo explica Michael Smaul. Sí, eso, o sea, por ejemplo, antes podría decirse, Dios es uno y trino. Ok, eso, muy bien, es el dogma, pero ya después se dice, no, es que Dios es una en esencia y trino en personas. La palabra Amén. persona la introdujo ya La agarraste Tertuliano completica. hasta... Perfecto, hermano. Perfecto, la mente de Juan. Me encantó. Ujú. Así es. Y, y por ejemplo, en ese caso, pues sería, o sea, se dice la misma verdad en el mismo sentido, pero la formulación no es la misma. Porque Amén. según creo que dice Humani Generis que hay una evolución no en el dogma, sino que todo dogma se entiende en el mismo sentido, sino en la formulación del mismo. O por ejemplo, un numeral que la verdad a mí me dejó perplejo cuando lo leí hace como 4 años fue el dogma de fe de que el alma es la forma del cuerpo. Ahí está usando un lenguaje puramente aristotélico, tomista, que que aunque puede ser incomprensible para la mayoría, sin embargo, sería la formulación más cuidada. Pero en cambio, si tú dices a la gente normal, no, pues, o si antes se enseñaba de que nosotros somos una unión de alma y cuerpo, ya, pero esa unión es como de un lugar físico, esa unión es como de, o sea, ahí podría haber confusión. Por algo, de hecho, tuvieron que usar esos lenguajes y Santo Tomás tuvo Gracias, que gracias. usarlo. La historia está plagada de eso y la mente de Juan, entendiste todo lo que dije, menos mal. Ahí había abajo está, creo que lo veto diciendo de yerre. Para Latinoamérica se vale R, de errar, no es obligado el yerrar. En Latinoamérica, según la RAE, podemos utilizar el errar, el errar, sí. ¿Entendiste? De hecho, eso es las cosas. Ahora, el nivel de obediencia al Papa, al Sumo Pontífice, primero para reconocer su oficio, estamos 100% obligados. De hecho, en la pelea de los ortodoxos con los católicos es precisamente eso. Ahora, el asentimiento al magisterio, obligatorio, o sea, ni siquiera se exige, no se exige, es que es obligado a los dogmas, a las cosas reveladas. A lo segundo, se exige. El solo hecho que te recitas un poco no es necesariamente que tú te vuelves necesario para la excomunión, ¿ves? Entonces, esa distinción de términos entre estar obligado y hacer una exigencia, la exigencia está basada en el dictamen de la conciencia cuando se te expone con claridad. Por eso la Donus Veritatis va a decir, si hay algún documento que presente falencias, el teólogo tiene que buscar la manera de que la iglesia se lo explique bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, aunque se diga con palabras bonitas, lo único que hay ahí es, muéstrame el argumento para entenderte mejor y yo voy y pues vences mi conciencia y vences mi ignorancia, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tienes la disposición de buscarla, lo plantea. Por ejemplo, yo lo dije desde mi primer principio, yo le dije, miren, fiducia súplica, yo no coincido como pareja, no es directamente vinculante a la unión. Si algo para ser pareja tiene que estar unido, algo lo tiene que vincular, de lo contrario no serían pareja. El documento no reza eso cuando utiliza el término, la explicación está fuera del documento. Yo prefiero quedarme con la explicación, pero tengo que reconocer objetivamente que el término persiste allí y me queda bastante complicado, ¿no? O sea, cuando me vaya a expresar o tratar de defender fiducia súplica, me toca buscar la explicación que dio en una entrevista fulanito de tal. ¿Me hago entender? Entonces, son cosas que uno si no tienes la disposición más que burlarte, querer como que ir contra la persona,
no escuchar sus argumentos. ¿Ustedes creen que los que hablan son que tontos? ¿Están en contra del Papa por estar en contra del Papa supuestamente? Primero, no están en contra del Papa porque la Iglesia permite esto. Segundo, el hecho de que lo hagan, razonen sobre los argumentos. Si lo hago con los hermanos protestantes, continúo con los hermanos católicos. O sea, no tiene sentido. Yo cuando voy a hablar con un protestante, por eso todos mis diálogos con los hermanos protestantes, ustedes ven que yo no estoy con mala, creo que los que ven mis videos podrán decir que no estoy con mala leche, ni queriendo esto, ni queriendo refutarlo, solamente entenderlo y se ponen en un plan que, pero Hugo es dos y Hugo es esto, porque yo no estoy en plan de como que te gané, no te pacateé, te no sé qué cosa, ¿no? O sea, no, es entender cómo razona el otro y cómo lo está viendo, pero no se toman la molestia, sino que directamente estás contra el Papa o ya te estás volviendo a Rafael Díaz. Yo personalmente no he escuchado a Rafael Díaz, voy a tener que escucharlo porque yo no lo sigo, no lo escucho. El otro día de tanto mencionarlo me apareció ahí él, no sé si es mi computadora que me escucha cuando yo hablo o se habla de él, y tenía como 6,000 conectados, pero hace tantas muecas en la cara que lo dejé de ver enseguida. Qué cosa con eso. Vamos a escuchar el Guayabitas. Marcelo, ¿qué querías decir algo? Sí, yo quería decir algo. El magisterio de la iglesia está, por algo está. El magisterio de la iglesia está para enseñar, ¿no? Ahora bien, tenemos dos cosas. Tenemos doctrina y tenemos dogma, que son dos cosas que nos enseñan. La doctrina no se puede cambiar, para nada, ¿no? La doctrina es para seguirla. Ahora, ¿qué son los dogmas? Los dogmas son explicaciones de ciertas partes de la doctrina a la cual los católicos necesitamos aferrar. O sea, la doctrina el dogma es hecho para afirmar esa verdad de fe que está establecida por Cristo en las Sagradas Escrituras o al magisterio. ¿Ok? Ahora bien, vamos a entrar a los dogmas, ¿no? Porque hablaban ahora de que antes se decía tal cosa y ahora se dice tal cosa, pero hay tal dogma que decía tal cosa y ahora en Concilio Vaticano están diciendo otra cosa. O sea, la doctrina no se puede cambiar, pero sí hay una cosa que puede hacer el magisterio y eso es dentro de un dogma mejorarlo o explicarlo mejor, ¿no? Y entonces ahí es donde entran las personas que no entienden esa parte. Por ejemplo, cuando sacaron el dogma de fuera de la iglesia no hay salvación, en ese tiempo no existían gente que se salían de la iglesia, y entraban al mundo protestante y todo lo demás. Ya hoy, ¿ok? Existe algo diferente, existe ¿cómo es? No me sale la palabra, pero bueno, el protestantismo ya tiene sus 500 años aquí en la tierra, y en esos 500 años hay muchas personas que nacieron dentro de ese mundo, que se les enseñó esa fe, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura de la iglesia? Ya no podemos decirles a esas personas que ellos no van a ser salvos solamente porque están en otra religión bastante parecida, ¿no? Sino que la iglesia ahora asume que esas personas entran o sea, entran a la vida de la iglesia a través del bautismo y ya son aceptadas, ¿no? A través del bautismo, ¿no? Ya forman parte de la iglesia, ¿no? Entonces, esto no es quitar un dogma y poner otro dogma, sino que es mejorar o explicar mejor o, como es que dice el Papa Francisco, mejorar ciertas cosas que antes no se podían porque se daban ciertas circunstancias y hoy las circunstancias son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el fiducia súplica. El Papa no está cambiando dogma, el Papa no se está yendo por encima de lo que cree la iglesia, ¿no? Sino que lo que está haciendo es mejorando, o sea, no podemos casarlo.
a estas personas, pero las podemos bendecir. Porque bendecir es un acto de desear el bien a la otra persona, de hacer que esa persona sienta que Dios lo ama, porque vamos a ser realistas. ¿Me permites Estas una cuña personas, ahorita? sí, estas personas, la mayoría, han crecido y han nacido con una imagen diferente de la iglesia. La iglesia rechaza, la iglesia no te quiere. Eso es lo que le enseñan al mundo. Entonces, ahora el Papa con esto no, simplemente con el hecho de bendecirlos a estas parejas, le está diciendo, no, mira, la iglesia no piensa así de ti. La iglesia no piensa que vas a agarrar y que te vas a arder en el infierno. La iglesia piensa que ahora vienes, recibes la gracia, recibes la bendición. Dios toma lo que antes era pecado. Lo del dogma, Y lo transforma. lo del dogma fuera de la iglesia no hay salvación era un ejemplo en el tema de la formulación del dogma. Ajá. De hecho, ¿No? yo tengo un video explicando fuera de la iglesia no hay salvación, claro, lo limitado del tiempo, hora y 3 minutos más o menos, doy más o menos lo que significa el dogma con los documentos de la iglesia. Era más o menos un ejemplo del tema de la formulación, si un documento puede tener deficiencia o no. O sea, si puede ser perfectible o no. No, claro, pero el hecho que cambie una parte o se mejore un dogma no quiere decir que el dogma estaba mal o que había fallas. No, nadie ha dicho que el dogma está mal. Hablo de la formulación del lenguaje. O sea, nosotros para comunicarnos podemos hacerlo como lo estamos haciendo por el habla. De hecho, los primeros seres humanos, ¿no? De la prehistoria, lo hacían con el ruido, con el humo o cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, cuando llega la literatura o llega la grafía, ¿no? Lo gráfico, la letra, a eso es lo que yo me refiero. Entonces, como está limitada a nuestra interpretación y a la manera de expresarlo la persona, puede tener de alguna otra manera deficiencias en la comunicación. Eso no limita la verdad. La verdad es verdad y está allí, que se contiene, que es el dogma. Yo a lo que apelo, que es a lo mismo que apela a la Donus Veritatis, que la misma Donus Veritatis plantea que cualquier documento puede tener deficiencias o falencias. ¿Ve? Entonces, ahí es donde se requiere del magisterio vivo para que lo explique. Eso es lo que yo apelo. Entonces, si se formula el dogma en un tiempo y no tiene ciertos términos o no acuña ciertos términos o se entienden mal ciertos términos, hay una deficiencia en el lenguaje. Yo para transmitir algo necesito del transmisor, del contenido y del receptor. ¿Ve? Y estamos expuestos al teléfono roto. A eso es lo que yo me refiero. Entonces, yo no digo que la formulación estaba mala, solo que esa formulación fue perfeccionada, por lo tanto, es un juego de suma cero. Entonces la formulación era perfectible. Yo entiendo el punto. ¿Qué querías decir, Gibran? Y vamos a ir cerrando ya porque llevamos 2 horas 10 minutos. Vale. Algo que sí más interesante de lo que menciona Hugo es de que dice, los laicos, el pueblo puede presentar sus quejas, sus dudas a propósito de lo que dice la iglesia, y yo creo que en eso tiene razón. Nada más que hay que ver que lo que se vio con este documento en específico es que el documento dice básicamente, existe la posibilidad de bendecir las personas de una pareja sin validar, autorizar o de alguna manera asentir con esa unión. Básicamente eso es lo que dice el documento. Y luego llega un filósofo respetable en las redes sociales como Horacio y dice, no es posible. No es posible bendecir a las personas de una pareja sin bendecir a la unión. Entonces, tenemos dos posiciones. Lo que dice la iglesia de que es posible bendecir las personas que pertenecen a una pareja sin bendecir la unión, eso dice la iglesia, y luego dice el filósofo, no es posible. Aquí nos encontramos ante una cuestión que más argumentos no hay que poner. ¿Le haces caso a la iglesia o le haces caso al filósofo? Entonces, el que diga, ¿cuáles son los argumentos que hay que darle al filósofo? Los argumentos son, esto dice la iglesia. No hay más argumentos. La iglesia dice que esto sí es posible. Más nada.
Entiendo el punto, entiendo el punto. Yo, la verdad, yo trato de Yo no lo entender. entendí. Yo no entendí el punto porque el argumento del hermano Horacio no es ese. No, no, yo ¿Cuál entendí. es el argumento? Exactamente. Habría que hablar con el hermano Horacio, pero por lo menos de pronto ustedes, o vamos a hablarlo de esta manera, quizás ustedes lo están entendiendo bien y yo lo estoy entendiendo mal, pero el argumento del hermano Horacio es el término pareja, ¿ve? Cuando dice vamos a decir parejas homosexuales, ¿ve? No dice no vamos a bendecir personas homosexuales, dice vamos a bendecir parejas homosexuales, ¿ve? La pareja son personas, es verdad, pero personas que son vinculadas por algo los une, eso los hace ser dos entes, o sea, dos personas que pasan a ser pareja. Porque yo, aquí, por ejemplo, yo puedo estar aquí, puedo estar una persona y yo, somos dos personas, pero no necesariamente somos pareja. Cuando tenemos algo que nos vincula, que nos une, ahí es que somos pareja. Porque pareja son dos personas, pero que los vincula a algo, que los une a algo. Hay una inherencia en el término pareja, que es la unión, que algo los vincula. Y pueden ver cualquier, o sea, y esto es cuestión de lenguaje, vuelvo y digo. O sea, busquen cualquiera, incluso puedes colocarlo públicamente ahí. Busca la RAE, busca lo que tú quieras. Pareja tiene la inherencia del vínculo. No son solamente dos personas. Dos personas no es que solamente, ese no es el único esa no es la única prerrogativa para ser pareja, que sean dos personas. Sí es una prerrogativa, que sean dos personas, dos entes, de los que tú quieras, dos objetos, lo que tú quieras. Esa es una de las prerrogativas. La otra prerrogativa para que sea pareja es que se vinculen, tenga algo que los una. Solamente para hablar del término. Si quieres, después hablamos de la bendición o otro. Por eso yo digo, hay que ser objetivos. Tú vas a buscar el término pareja y inherentemente va a estar la prerrogativa de que tienen que ser dos gentes y la otra prerrogativa es que algo los vincule, sino que creo que el hermano que creo que es filósofo, que me desmienta. ¿Yo? Sí. Sí. Sinceramente no sé si se entendió verdaderamente el argumento que le di a Horacio, porque yo creí que di una buena explicación. Y es que en el plano real, efectivamente, una pareja en la realidad tiene tres cosas unidas, que es una persona, otra persona y una unión. Pero en el plano Gracias. mental, pero en el plano mental existe lo que se llama la abstracción de la que habla Santo Tomás, que consiste en esto. Tú puedes, a partir de una realidad, a partir de algo que tiene un montón de cosas, en tu mente separarlas en distintos conceptos. Por ejemplo, la palabra, la palabra pecador incluye dos conceptos: el pecado por el que el pecador es un pecador y la palabra persona, que es el sujeto al que le conviene el accidente llamado pecado. Ahora bien, si en la realidad esas dos cosas están unidas, ¿por qué podemos decir perfectamente, y se ha dicho tanto a lo largo de la historia, que Dios ama a los pecadores? Porque aunque en el plano real el accidente llamado pecado esté unida a la substancia llamada persona, en el plano mental yo puedo considerar a la persona pecadora no en cuanto pecador, sino, digo, no en cuanto a su pecado, sino en cuanto a su persona. Yo le digo a la persona, yo te bendigo a ti en cuanto a que eres humano y no en cuanto a pecador. De hecho, la palabra en cuanto se refiere a eso. Por eso, ¿cómo se define la metafísica? La ciencia del ente en cuanto ente. Y la matemática, la ciencia del ente en cuanto que es un ente con cantidad. Y la ciencia física, la ciencia del ente en cuanto a que es un ente que corpóreo. Es decir, la palabra ente incluye todas esas cosas, los cuerpos, las cosas cuantitativas y a la vez mm, todo junto. Pero cuando tú dices el en cuanto, es que, ok, en la realidad el ente incluye todo eso, pero en Amén. la mente tú puedes decir, a ver, yo en la mente considero el ente cuánto, matemáticas, el ente metafísico, que es el ente en general, el ente físico, ok, el ente espiritual. Y en el plano de la pareja, que se aplica lo mismo para decir en cuanto a esto, en cuanto al otro, o para distinguir tanto las ciencias metafísicas como tanto las personas divinas, como también el hecho de que Dios ame al pecador, es la misma que se usa para bendecir a parejas,
no en cuanto a la unión por la que están unidas, sino en cuanto a que son dos personas. La misma lógica que aplica para decir que Dios ama al pecador es la misma que aplica para decir que se bendicen parejas. ¿Y por qué no usaron la palabra simplemente dos personas? Porque sería muy confuso decir simplemente dos personas homosexuales, porque el documento no se refería simplemente a dos personas homosexuales que podrían estar unidas o podrían no estarla. Se refería específicamente a esas dos personas que tienen ese accidente. No se- la cara del muerto. No se vendí, o sea, el documento, como iba dirigido a esas personas, tenía que referirse a ellas por medio de un accidente que era el accidente de la unión. Para ser más específico, por ejemplo, yo no Dios, ¿ama al pecador o ama a la persona? Si yo digo que ama simplemente a la persona, podría pensarse que quizás no ama a la persona pecadora, sino que solo ama a las personas justas. Por eso, para evitar precisamente la confusión, yo tengo que decir, Dios ama al pecador, aunque se incluye en ese concepto el pecado, pero pero eso no quita que se ame simplemente a la persona que pero designada específicamente como el pecador. Y es lo mismo que aplica a las parejas. Por eso se usó el nombre de pareja y no el nombre de dos personas homosexuales, para precisamente aclarar. Y cuando dijo el documento que no se bendicen uniones, fue porque estaba aplicando esa doctrina de la abstracción que ya tendrían que haber aprendido todos los papas y todos los obispos y sacerdotes de sus años de seminario de filosofía, que se supone que tenían que haberles enseñado a Santo Tomás y que el mismo Papa Francisco conoce. Ok, Mira, totalmente, o sea, cuando esa explicación que tú das, sí, porque la he escuchado, de hecho la he escuchado desde el plano teológico. Déjame que me acomode aquí para verme en cámara. Bien. Sí, esa explicación ya la conocía, es verdad. De hecho, ese es el ejemplo, el tema de que, de hecho, lo entendí, o sea, lo entendí mejor cuando salió la explicación con el tema de lo que va a redimir Cristo es todo lo que asumió. Si Cristo asumió la naturaleza humana, va a redimir eso que asumió la naturaleza humana. Por lo tanto, agarra lo bueno del humano, en el sentido de lo que tú dices, y eso es lo que recibe la bendición, es lo que ama, no el pecado, ¿no? De hecho, cuando se va a bendecir a una prostituta, no se bendice el acto propio de pecar como prostituta, sino a ella como persona. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, claro, tú tienes un supuesto que es donde yo tengo la crítica, pues la crítica que yo hago. Tú tienes el supuesto de que para no confundir, precisamente eso fue lo que hizo el documento, confundir al referirse en cuanto a qué pareja. Me hago entender, Pero el utilizar el término pareja es precisamente lo que trajo la confusión. Eso lo señalé desde el primer día que leí el documento y por eso, por eso yo participé en el video. Porque lo que tú dices es verdad, o sea, se bendice la persona, no el pecado. Por eso Dios ama a la persona, al pecador, no al pecado. Entonces hace esa distinción de abstracción. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La cuestión es cuando utilizas el término pareja, tú dices que se usa para que quede más claro. Precisamente eso fue lo que trajo el revoluto. Cuando tú escuchas a Sara o a estos cardenales que plantean y no hacen y no son capaces, como dices tú, o sea, los papas deberían de entender todo esto. Bueno, sí, pero fíjate, si siguiera utilizando el término persona, porque yo no me escandalizo porque me bendigan a mí, porque yo reconozco que soy un pecador, ni tampoco me escandalizo porque bendigan a un homosexual. No soy yo quien para señalar a un homosexual cuando yo también soy pecador. Él comete el pecado de practicar la homosexualidad, yo cometo el pecado, qué sé yo, de codicia, de desear una mujer ajena, cualquier otro pecado. señores, Entonces, en ese sentido, lo que generó más el conflicto, porque esto no son suposiciones mías, esto es una realidad, porque tú dices, para no confundir, precisamente eso fue lo que trajo la confusión a mentes maestras, porque, claro, a ver, señores, yo no puedes sinceramente negar. yo me tengo que retirar, sinceramente, y la charla se puso buenísima, que Claro. se puso buenísima. A ver, yo puedo entender a los dos, y los dos tienen argumentos muy buenos, Por eso digo una vez más, para ir concluyendo con el video, señores, acá tenemos que tener prudencia, tanto los que hacemos contenido como aquellos que están en el chat, con las diferentes posiciones. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que hay suficientes argumentos de los dos lados y que los dos lados están tratando de pelear por la iglesia y por la integridad de la iglesia.
Ahora, yo podría asumir que uno podría estar equivocado, el otro podría asumir que yo estoy equivocado, pero lo que no podemos hacer es un juicio temerario de decir que lo hacen Luis, de mala leche, mala fe. Te yo, escucho. yo quería decir algo para terminar el argumento del hermano, que está bien, Sí. está súper bien. De hecho, no, se me escapa el nombre de alguien que lo explica y lo explica desde el punto de vista teológico, como te lo digo. Se asume la naturaleza. Cristo redime lo que asumió. Perfecto. Por lo tanto, ama al pecador, no al pecado. Por lo tanto, de todo lo bueno que hay en esa persona, va a ser redimido a partir de allí, pero de esa persona. Entonces, cuando tratamos a la pareja de personas, tú dices, ok, va al ente, no al accidente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero cuando tú prácticamente planteas que pones el término persona en el documento, vas a crear una confusión tremenda porque los bendice en cuanto a persona, en cuanto a pareja, perdón, metes todo en el saco y hay que apelar a un plano fáctico, a un plano de lenguaje, que vas a tener problemas. En el plano del lenguaje es que no vas a poder sacar a la pareja del vínculo, de la unión. Ojo, hablo en cuanto al lenguaje, no en cuanto a la bendición, en cuanto al lenguaje. No puedes desvincular y tú lo reconoces. Por eso no te estoy atacando ni refutándote, solamente tú mismo lo reconociste. O sea, para que sea pareja fue lo primero que yo te dije, tú lo reconociste. Necesitas un ente, otro ente y lo que lo vincule, que es la unión. Eso los hace ser pareja. El segundo es el orden fáctico. El orden fáctico, que esto lo señaló muy bien Munilla y Fray Nelson. En el orden fáctico va a ser muy difícil el mensaje que tú expresas. Cuando en la práctica llevas a van dos personas agarradas de la mano y se bendicen. La enseñanza, lo que tú transmites, porque lamentablemente el mundo funciona por los sentidos que recibe la persona, lo que va a interpretar el adolescente que lo ve, que yo sé que el documento dice que se haga escondido, etcétera, etcétera, lo que recibe esa persona que está ahí, ese adolescente, es que esto aquí no pasa nada y está normal. Y ese es un celo que tienen muchos pastores, muchos obispos, tanto así que el obispo de aquí de Oregon lo dijo, porque yo lo dije al principio, y él, mire, lo dijo ahora, dijo, es imposible, para él dice, es imposible aplicar fiducia súplica sin que no se produzca escándalo. Y cuando habla de escándalo, no se está refiriendo al escándalo farandulero, ¿no? De que, ay, mira, se divorció fulanita de fulanita y se enteró todo el mundo. No, ese escándalo no, es el escándalo penado por Cristo y que está en el catecismo de la Iglesia Católica, porque estás induciendo al otro a un pecado. O sea, si tú inherentemente le estás diciendo al otro que eso está normal, que eso está, no pasa nada, porque está naturalizado o visto bien en la sociedad al punto de que se plantea dentro del mismo templo en la iglesia, eso genera confusión y eso es un celo pastoral que a mí me parece válido. A mí me parece supremamente válido, pero bueno, son opiniones, ¿no? Bueno, gracias Hugo, gracias Juancito. La verdad que los dos pusieron las cosas sobre la mesa. Habría que, o sea, esto es un tema bastante interesante. Ahí proponen hacer un segundo video, pero ya más, de repente para argumentar, ¿no? Justamente por qué se tienen posturas a veces un poco encontradas, estaría buenísimo, ¿eh? Pero lamentablemente yo me tengo que ir. Está por ahí Santiago Católico que quisiera entrar, pero sinceramente yo estoy con el tiempo ya ahí. Voy a dejar que hable el Guayabita, el hermano Marcelo, que quiera hablar, y terminamos, señores. Ajá. Bien, la iglesia funciona con dos aspectos. Esto es lo que quiero explicar, ¿no? El primer aspecto, mira, me salió hasta globito por lo que voy a decir. Mira, el primer aspecto es el aspecto humano. El aspecto humano es esa persona que viene a pedir una bendición, ¿no? Sería la forma física. Entonces, tenemos que acordarnos que la iglesia también actúa en el aspecto sobrenatural. ¿Cuál es el aspecto sobrenatural? Es la parte que Dios pone, ¿no? Entonces, nosotros ponemos la parte humana y Dios pone lo sobrenatural, ¿no? Viene la pareja a bendecirse, el sacerdote es la figura física de Cristo dando la bendición, pero al final de cuentas, Dios es el que va a tomar esa parte que no nos cae bien, que es el pecado, y va a transformar lo que era el pecado, lo que era maldición para esa persona, en una bendición. Podemos ver que Cristo lo hizo muchas veces. Si vamos a la Sagrada Escritura, ya lo leímos hoy,
podemos ver cómo lo hace antes de su muerte. Maldito el que muere en el madero. ¿Y qué hizo Cristo? Al ladrón. Mucha gente le dice el buen ladrón, pero bueno, al final de cuentas era un ladrón y estaba crucificado ahí. No sé ¿Cómo que qué es se eso que el habrá buen ladrón? robado. Pará, buen ladrón, no. Si el ladrón no puede ser bueno, pero sin existe embargo buen dice. ladrón. El buen ladrón pero- porque no te robó a vos, te dice. Pero de verdad, el buen ladrón, ¿ves? El buen ladrón, Claro. puede decir, ¿cómo que buen ladrón? ¿Cómo que buen ladrón? ¿Ves? Hasta ya casi santo, como que dijera, ¿no? Pero al final de cuentas era un ladrón, estaba crucificado, estaba pagando ahí por lo que tendría que pagar, por lo que haya robado, ¿no? ¿Y qué hizo Cristo ese mismo día? O sea, los ladrones, los adúlteros, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, ¿no? Y todo el que muere en el madero, maldito es, dice las Sagradas Escrituras. Pero Cristo, cuando Él pone de su parte, toma el pecado, lo bendice y lo transforma en bendición para las personas. Tanto que Me tengo que ir, tomó, hermanos. Un abrazo. Un abrazo, tanto que Luisito. tomó, Nos vemos, Hugo. Si yo Un también me besito. tengo que ir, estoy esperando que concluya acá el Guayabita. concluyo, ¿no? Lo transformó